Hola, bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas Democracia Bicentenaria. Esta es la oportunidad de conocer las candidaturas hacia la presidencia de la República, gracias al Colegio de Periodistas, por supuesto, pero también a Voto CR. En esta oportunidad estoy conversando con don Luis Alberto Cordero Arias. ¿Cómo está, don Luis? Muy bien, muy bien. Gracias por tenerme acá. El gusto es nuestro, don Luis. Usted representa el movimiento libertario y el movimiento libertario en el marco del Bicentenario debe reconocer en esta Costa Rica, digamos, de logros sociales, una gran cantidad de cosas buenas. Para usted, ¿cuál es el desafío más grande que además está escrito en su plan de gobierno y que representa esa Costa Rica bicentenaria? Devolverle la confianza a los costarricenses en el Estado, en que el Estado y sus funcionarios, que deberían llamarse servidores públicos, no funcionarios públicos, tienen una gran tarea por delante, que es una tarea permanente, que debe ejercerse con gran eficiencia y probidad para que los costarricenses tengamos los servicios que merecemos, por los cuales pagamos, para que podamos vivir en una nación en donde la crispación deje de ser el principal elemento que nos está envolviendo, para que vivamos en una nación con seguridad, no amenazados por el narcotráfico, para que tengamos la mejor educación de calidad que no estamos teniendo, para que tengamos empleos bien remunerados que le permitan recobrar a los costarricenses la dignidad como persona humana. Esas son las cosas más importantes, y para hacer una cosa como estas y para tener una Costa Rica como esta se necesita un cambio radical. Y ese cambio radical pasa por convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, porque al igual como estamos sentados aquí, don Marlon, no necesitamos a más partidos políticos poniendo promesas sobre la mesa. La mesa está mala, las patas renquean, todo está renqueando. Hay que cambiar la mesa, y la mesa nueva significa una nueva constitución política. He leído mucho de ese argumento que usted nos plantea. ¿Usted me podría decir cuáles son las 4 patas de esa mesa en esa constituyente? Claro. La primera es el sistema de gobierno. Nuestro sistema de gobierno rígido, con un presidencialismo exacerbado, significa menos capacidad de gestionar. Nosotros tenemos que movernos a un sistema semipresidencialista, separando las funciones del presidente de la República de las del gobierno. Eso significa tener un ministro de la presidencia, diga que lo llamemos así. En otros lugares se puede llamar el jefe de gabinete o un primer ministro, que es el que realmente hace la gestión gubernamental, y el presidente se reserva otras funciones. Tanto hace la gestión gubernamental ese ministro. ¿Usted cree que Costa Rica esté preparada para hacer eso? Sobre todo el costarricense. Lo digo conociendo la trayectoria de un país que ha estado con una gran ausencia de líderes. Los líderes no aparecen de la noche a la mañana. Y sobre todo, en este caso, serían 2 que tienen que hacer tareas. Mire, este país yo creo que está preparado para todo. Lo que los costarricenses estamos es temerosos de los cambios. Deme la otra pata de la mesa para seguir avanzando en La otra pata de la mesa es descentralizar el ejercicio del poder, porque tenemos un poder vallecentrista, todo se define en San José. El régimen municipal tiene una gran cantidad de funciones y sin embargo no las cumple. Las municipalidades tienen que ser el motor del desarrollo en todo el país, no el gobierno central. El gobierno central es un gestor y un coordinador de los recursos públicos puestos en manos de los gobiernos locales, y supervisando esa función. Vea que los gobiernos locales se han hecho, puesto que inclusive hoy aparecen en casos graves de corrupción algunas municipalidades. Claro, bueno, pero eso es hacer mal. Si hicieran bien en todos los casos, no estaríamos viendo casos de corrupción. Lo que le quiero decir es que la descentralización sí está. Es una descentralización demasiado acotada por la regulación. Entiendo. Demasiado acotada. Permítame decirlo de esa manera, empezando por el control de la Contraloría General de la República. El control de la Contraloría General de la República primero fiscaliza la aprobación de los presupuestos y luego los supervisa cuando están completamente ejecutados. ¿Hay que quitar esos controles? No, hay que hacerlos en el mismo momento en que las obras y los proyectos se están ejecutando, no hacerlos ex post facto, cuando la plata ya se gastó, cuando la corrupción ya se produjo y cuando ya el control es nada más que para darnos cuenta que no se ejecutó correctamente
y peor aún, que no se ejecutó transparentemente y los recursos están donde no deben estar. Una fiscalización en el sitio. En el sitio y en el tiempo en que las obras se ejecutan, como lo hace Panamá, que ha sido capaz de hacer obras gigantescas como la expansión del canal, una carretera que entre la ciudad de Panamá y el aeropuerto internacional de Paitilla van por la segunda línea del metro, del subterráneo, y leemos nosotros como vecinos de los panameños casos de corrupción importantes en Panamá en esa obra pública. Don Luis Alberto, ¿No? ¿cree que Costa Rica debe parecerse a Panamá? Tiene que parecerse al empuje de los panameños que están teniendo. Nosotros somos una sociedad que evolucionó con mucho más eficiencia y más beneficios, más desarrollada en términos generales que el resto de América Central, y sin embargo Panamá es el país con la economía más pujante. Algo deben estar haciendo bien, muy bien los panameños que se colocan en ese lugar, y además son capaces de atraer inversión extranjera de manera más eficiente inclusive que nosotros mismos. Claro que nos estamos enfrentando a un competidor muy importante con Panamá. Voy a dejar a la gente con la curiosidad para que vaya a su plan de gobierno y pueda chequear las otras dos patas de esa mesa. ¿Cuál va a ser la política de impuestos de un gobierno de movimiento libertario representado por don Luis Alberto Cordero Mire, Arias? un cobro efectivo de los impuestos existentes, nada más. No creo que este país necesite en su estructura tributaria más impuestos. ¿Usted cree que los que han llegado no han querido hacer eso? Claro, pero es la primera vez que en estos últimos 4 años el país, y ese es un mérito que hay que reconocerle a la Asamblea Legislativa, aprobó un préstamo del Banco Mundial de 164 millones de dólares, cuya ejecución creo que ya está atrasada, que no es ninguna novedad que aquí algo empiece tarde, que se están destinados a automatizar una enorme cantidad de procesos mediante toda la tecnología de punta en la Dirección General de Tributación Directa y en la Dirección General de Aduanas. Porque cuando usted cobra los impuestos bien, la plata aparece. Cuando usted cobra los impuestos en las aduanas de manera correcta, la plata aparece. Porque hay evasión en impuestos, hay evasión en aduanas. Y vamos a encontrarnos el enorme reto de esa burocracia en aduanas y en tributación directa, que va a ser la ejecución de ese proyecto toda una gran incógnita. Afortunadamente entiendo que la señora Alicia Avendaño va a estar a cargo de ese proyecto de gobierno digital, y cuando empecemos a hacer bien las cosas en aduanas y en tributación directas, vamos a probar que la utilidad de esos impuestos va a quedar expuesta. Y yo no creo que haya necesidad de hacer ninguna otra cosa, porque francamente la estructura tributaria que tiene el país es la suficiente. Algunos piensan que es excesiva, algunos piensan que no. Lo cierto es... Para que la gente lo comprenda bien, usted alude más a una mejoría en los sistemas de Hacienda que han sido deficitarios y que lo han señalado muchos ministros que han pasado por ahí. Ahora, usted nos habla de esa recolección de impuestos. Esa recolección de impuestos yo diría que también entra en el mecanismo de que mucha de esa evasión es una ilusión en realidad, y que también están a derecho con lo que hacen, porque hay empresas que les enseñan cómo hacerlo, porque hay abogados y contadores que se forman en universidades para eso. Así es. ¿Cómo cambiar ese modelo? Bueno, ampliando los controles, no hay otra forma. Todo en materia tributaria está inventado, ya creo que no hay nada más que inventar. La elusión ciertamente es otro mecanismo de no pagar impuestos, o de pagar mucho menos impuestos sin violentar la ley. Eso es un asunto de transparencia, pero como todo en el sector público costarricense, lo que se necesita es una mucho mayor gestión. El país, cuando elige un presidente, debe pensar que está eligiendo un administrador. Si usamos algún tipo de símil o varios símiles distintos, si usted va a construir una casa, no la va a comprar hecha, contrata un constructor o un maestro de obras, y si puede y su condición económica o el préstamo se lo permite, tiene un ingeniero civil y tiene un arquitecto. Pero fundamentalmente tiene un constructor haciéndose cargo. Usted elige al mejor constructor para que le dé la mejor casa. En cualquier actividad siempre hay un administrador o una administradora. El presidente de la República es eso. Por eso no hace falta discutir tanto acerca de las condiciones y de los planes de gobierno. Lo digo con todo respeto por mi propio plan de gobierno y por los demás, porque los costarricenses en lo que tienen que fijarse y que no se ataranten en esta gran cantidad de candidaturas que tenemos al frente, es en identificar al mejor administrador,
porque ese es el que tienen que elegir. Ahora que usted habla de que puede atarantar esta gran cantidad de candidatos hacia la presidencia de la República, ¿hay alguno que usted considere que sea peligroso que no gobierne? Claro, desde luego que sí, se llama José María Villalta y el Frente Amplio. Esos que ahora reniegan de su apoyo a los venezolanos y a la Nicaragua del genocida de Ortega, por supuesto. Ahora solo les falta renegar del gurú cubano que tiene ese país postrado por más de 50 años. Ese es un peligro real para Costa Rica. Usted sabe que llegar a gobierno tiene necesariamente en un momento determinado, dependiendo de la cantidad de diputados que tenga un partido como el Frente Amplio, la gran necesidad de buscar mediación y negociación. Todos los partidos van a tener que hacer eso. Esta va a ser una asamblea legislativa atomizada como nunca. Yo tengo experiencia en esas cosas. Yo he pasado 40 años de mi vida trabajando y estudiando para la política, no viviendo de la política. Y he visto y he participado en cada uno de los países de América Latina, desde México a Chile, si Chile es el que está más abajo, ya no lo recuerdo bien, trabajando con partidos políticos, con gobiernos, contribuyendo en reformas constitucionales, en leyes de partidos políticos, en financiamiento de partidos políticos, en participación efectiva de las mujeres. Yo sé lo que es negociación para construir política pública, por eso es que le pongo el nombre a disposición de los costarricenses, porque yo sé que soy un buen administrador. Lo que quiero decir es que el país lo que necesita para sus cambios es gestión, y la capacidad de gestión tiene que ser fortalecida, y por eso insisto en una constituyente, porque hay que fortalecer la capacidad de gestión de los servidores públicos para disminuir la corrupción. Eliminarla del todo es bien difícil, para lograr eficiencia en la prestación de los servicios, transparencia, trazabilidad del uso de los recursos y satisfacción a las necesidades, porque ni la educación de calidad no espera, la salud no espera, la obra pública no espera, las relaciones internacionales y la política exterior no esperan. Para todo se necesita capacidad de gestión. Ese es el enorme reto de la elección del 6 de febrero, que se va a decidir el 6 de abril, encontrar el mejor administrador y una asamblea legislativa que tenga la madurez de construir consensos a pesar de las diferencias, que todos los costarricenses realmente pensemos en el país. ¿Con qué partidos políticos el movimiento libertario que representa a don Luis tiene compatibilidad? Ahora usted acaba de haber hablado de una segunda ronda. Mire, con excepción del Frente Amplio y probablemente los partidos cristianos por sus extremos, pero aún con ellos, aún con todos los partidos, si ponemos en el centro de la política pública la dignidad de la persona humana, vamos a encontrar consensos. Porque la dignidad de la persona humana es acceso a la salud, acceso a la mejor educación, que no la están teniendo nuestros chicos, nuestros niños y nuestros estudiantes de secundaria, acceso a un trabajo digno y bien remunerado, y acceso a una vida tranquila en los barrios y en las comunidades, no amenazados por la criminalidad organizada, que además se produce por la falta de oportunidades, porque la educación excluye a los estudiantes no desertan, el sistema educativo los excluye porque tardamos 15 años para aprobar una ley de educación dual, porque vamos a tener a muchachos hasta el 11º ciclo, al 11º año, estudiando cosas en las que no quieren trabajar, en las que no quieren formarse. ¿Por qué el Fondo Especial de Educación Superior privilegia la educación su presupuesto en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional y en la UNED, y no en el Instituto Tecnológico, que es la entidad de la educación pública costarricense que tiene que formar a los estudiantes que van a conseguir empleo siempre y cuando estudien carreras tecnológicas? La UNED es la que menos recibe en todo caso. Claro, pero es parte de las que recibe más, junto con la UNA y la UCR. Hay que darle vuelta y rebalancear el presupuesto del FES para que el Instituto Tecnológico de Costa Rica tenga una participación mucho mayor. Definitivamente no fortalecería el FES usted. Claro que no, es suficiente. ¿Cuáles instituciones de gobierno cerraría usted de llegar al gobierno? Cerrar, en principio, la única que tengo en mente es el CNP por ineficiente, pero he dicho que hay que rescatar la Fábrica Nacional de Licores, precisamente convertir ese guaro cacique en una marca de exportación, como casi todos los países del mundo tienen una bebida, porque eso sí es eficiente. Genera
El sector de la producción de la caña emplea más o menos a 150,000 trabajadores. Las economías de los lugares donde se cultiva la caña son mucho más pujantes que otras. Hay que rescatar a la FANAL, no al CNP. Pero no se trata de despedirlos. Cerrar el CNP, hacer una especie de empresa descentralizada de la FANAL y en todos esos, en ese sector acomodar a esas personas, ir buscando gradualmente mecanismos de salida de esos funcionarios públicos. Todo el sector vivienda, el INBU, el Banco de la Vivienda, que son los que tienen las competencias fundamentales, pero además está el IMAS. A ver, debe haber 3 o 4 más. Hay que empezar a pensar en una fusión de esas instituciones. Insisto, don Marlon, hay que ir a una asamblea constituyente, porque usted va a coger como si fuera una autopista de 2 vías, hacia adelante, hacia donde usted está. En una vía vamos atendiendo lo que hay que hacer ya mismo: generación de empleo, reactivación económica, combate a la inseguridad, una evaluación profunda de la educación costarricense. Y en la otra vía vamos construyendo la Costa Rica de los próximos 25 años con una nueva constitución política. Don Luis, hice una revisión en este último año de la percepción de los costarricenses desde sus preocupaciones. En todas las encuestas que me encontré, la percepción, a excepción de este último mes, que es la corrupción, había sido el desempleo. ¿Usted coincide que el desempleo es uno de los mayores desafíos que podrían enfrentar? El mayor de todos. Para enfrentar esta situación de desempleo, de nuevo hay que adoptar medidas extraordinarias. Yo le comenté a usted, yo conversé con don Carlos. Don Carlos era el líder del partido Movimiento Libertario y es de algún modo una persona muy cercana a usted. En las vallas publicitarias, don Carlos ha asegurado que puede dar 1 millón de empleos. ¿Usted coincide con esa afirmación? Mire, yo no sé. No es muy descabellada en este momento. No, para nada. Lo que se necesita quizás es más tiempo. Pero mire, para hacer esas cosas hay que tomar medidas extraordinarias. Por ejemplo, a mí me gusta que la gente me diga el cómo. El cómo, claro. Si yo llego a tener la confianza de los costarricenses para elegirme como administrador en el cargo de presidente de la República, pero destaco lo del administrador, lo primero que hay que hacer es una declaratoria de emergencia nacional para el empleo, para la seguridad y para la salud. Usted sabe que para gobernar el empleo no funciona solamente con la perspectiva de crear empleo para la gran área metropolitana. Claro que no. La tropicalización del empleo en las costas tiene una visión desde la territorialidad. Eso lo dice el último informe del Estado-Nación. Claro. De hace unas semanas. Sí, bueno, pero usted puede leer en mi plan de gobierno, y además lo reitero acá, que cuando hablo de esa declaratoria de emergencia nacional en esos sectores, en el tema de empleo, puntualmente, una moratoria del cumplimiento de todos los requisitos para iniciar una empresa. Todos, desde la patente municipal, desde el permiso del Ministerio de Salud, desde el permiso del Ministerio de Trabajo, de SENASA y cuántas instituciones haya. No estoy diciendo que no se van a cumplir los requisitos, le vamos a decir al costarricense, a la costarricense, arranque de una vez con su negocito, el que usted quiera, arranque, alquile, compre el equipo, contrate personal, empiece, cotice a la caja, le doy una lista de requisitos y en 1 año vengo aquí a ver si los cumplió todos. Y si usted demuestra que no los pudo cumplir por alguna situación ajena a su voluntad, le doy otro plazo y si no, le cierro el negocio. Eso reactiva la economía de inmediato, porque usted, en los casos que conocemos, acabamos de pasar una situación parecida con nuestro hijo menor, que es un ingeniero mecánico que trabajó 9 años en una transnacional de dispositivos médicos y ahora echó a andar con su hermano mayor una empresa de diseño y construcción de dispositivos médicos, de partes de dispositivos médicos. Bueno, es la municipalidad. Va a la banca de desarrollo y le piden estados de resultados, la última declaración de renta, la cartera de clientes y le dice, pero mire, yo voy a ser empresario por primera vez en mi vida, ¿cómo puedo cumplir eso? Bueno, déjeme terminar porque me falta otra. La otra es una condonación de todo lo que adeudan y les impide formalizarse los 800,000 empleados informales. Y digo 800,000 porque esa cifra nadie la conoce en realidad. Porque pueden ser 750, pueden ser 900,000, nadie está contando cuántos son. Pero fácilmente son 700,000 personas que quisieran formalizarse, pero van a la caja y tienen que pagar todo lo que adeudan, las multas, los intereses.
Igual con los empresarios o con las cuotas patronales. Hay un voto de la Sala Constitucional, de la cual conocemos el por tanto, o sea, la última parte, la que decide qué resuelve la sentencia. Y lo que conocemos es que autoriza condonar, o sea, encuentra que es constitucional, condonarle a los empresarios todo. Y a los trabajadores informales, todo excepto el principal. O sea, de nuevo, otra pata metida en la rueda. A ver, hay que lograr que esa gente se incorpore a la seguridad social. El golpe financiero inmediato por no poder cobrar algo que no van a cobrar de todas maneras es grande. Pero en el mediano plazo la caja va a tener de nuevo cerca de 1 millón de cotizantes al día que van a fortalecer las finanzas de la caja. Eso va a permitir que todas estas personas coticen. La caja a su vez mejora su condición de prestatario en la salud y estos empresarios, Le voy a volver a hacer estos empresarios van a echar a andar sus negocios. Don Luis, ¿usted cree que aún así con todas estas iniciativas que usted me está diciendo se puede llegar al 1 millón de personas? Sí, porque falta otra. Zonas francas en Limón, en Punta Arenas y Guanacaste. Hay que descentralizar de nuevo ese vallecentrismo al que hice referencia. Limón necesita una zona franca. Punta Arenas necesita 3, una en el Cantón Central, una en Quepos y otra en Golfito. Y en Guanacaste, al menos la que esté más cerca del aeropuerto de Liberia, que evidentemente sería Liberia, pero debe ser Santa Cruz. Porque hay que nuevamente hablar con las municipalidades mediante un gran decreto de emergencia para que las municipalidades faciliten la instalación de esas zonas francas y el Instituto Tecnológico empiece para que en unos 36 meses de plazo pueda tener al menos en una tercera parte de los cantones del país, fundamentalmente de Limón, Punta Arenas y Guanacaste, sedes del Instituto Tecnológico y una apertura de las matrículas, por eso hablo de la recomposición del FES. Don Luis, lo que usted me plantea en 4 años sería una hazaña. No le quisiera decir que es imposible, pero quiero avanzar en la entrevista. Eso le quedará de tarea para que el tamizaje en gobierno le pueda permitir vociferar sus logros. Pero no va a ser una tarea solo de 4 años, va a ser una tarea que empieza a partir del 8 de mayo. No, es que digo, porque usted me dijo que es posible lo No dije que fuera posible, dije que no iba a tomar, que tomaría más tiempo, probablemente tome más de 4 años. Okay. Pero esa es la ruta porque además hay que agregar, déjenme terminar solo esto, una cosa muy importante. 10 segundos, que tengo que avanzar con las... ¿Cómo no? Preguntas. En torno a la operación de las zonas francas hay 11,000 emprendimientos de costarricenses que se han ganado cerca de 2.400 millones de dólares en los últimos 3 años. Eso también es empleo. Muy bien. Legalización de la marihuana. Que la legalicen. Eso sí, la medicina, el cannabis medicinal... para crear una verdadera industria farmacéutica que compita con las del mundo entero, como la de California. El cannabis recreativo ordenado a través de farmacias autorizadas para expender en las cantidades que se controlan. Y el cannabis de uso del narcotráfico, la más dura de las manos contra la delincuencia generada por el cannabis para el expendio y el narcotráfico. Aborto. En contra. Eutanasia. En contra. Hay 3 que tienen que ver con medio ambiente y que han estado en el tapete en estos días. Petróleo, oro y por supuesto gas natural. En contra. Estado laico. A favor. Tren. No cualquier tren. Un estudio actualizado que garantice que hay apertura en las ofertas y el financiamiento adecuado, pero que los costarricenses no piensen que el tren no puede costar y que no nos puede costar a los usuarios porque en ninguna parte del mundo el tren, las tarifas que paga el usuario pagan los costos de operación, siempre está subsidiado. Quiero verificar un dato que se ha dicho mucho en estos días en medios de comunicación y tiene que ver con la utilización de una plataforma que era un restaurante comercial y que lo han convertido de algún modo en una forma de comunicación política para que usted pueda ganar adeptos. Específicamente una página que usted sabe que tiene una marca y que en estos días para usted debe ser muy familiar. Pero digamos la marca. El restaurante se llamaba Applebee's. La página era propiedad de un operador de imagen de ese lugar. El restaurante no existe, la página estaba disponible. Entre los 200,000 usuarios de ese restaurante, que era de muy buena calidad, todos están en la libertad de separarse, de salirse de la página. Nadie los tiene amarrados. ¿Sabe qué? El dato que yo tengo hasta hoy es
hace unos 3 o 4 días es que había solo 42 y tal vez 82, pero estoy casi seguro que eran 42 personas que se habían retirado de la página. A lo mejor están interesados en saber qué es una Asamblea Nacional Constituyente, porque la página ahora se llama Constituyente Ya. Así es, así es. No encuentro que haya nada anormal ni irregular, nadie está engañando a nadie. No, lo pregunto porque obviamente la oportunidad de tener una página que sea más robusta en un proceso presidencial puede colaborar mucho para que esa forma de comunicación sea más cercana a esas personas. Es legítimo, el movimiento libertario no tiene deuda política en esta campaña porque en el 2018 no obtuvo ni un 4% ni eligió ningún diputado. Mientras los medios sean legítimos y sean transparentes, no digo que todo se vale porque tampoco llego a ese extremo, no. Pero esto se vale. Esto se vale. Yo tengo una actividad importante en redes sociales porque ahí se comunica la gente. Y no tenemos el dinero suficiente para hacer una campaña como la que hace Liberación Nacional o la Unidad Social Cristiana. ¿Cuánto cuesta ser candidato del movimiento libertario? No cuesta toda la plata que la gente se imagina. ¿Pero cuánto? Esa es una de las preguntas que más me ha costado que me contesten. Es que, don Marlon, nadie se la va a contestar porque es por una razón muy sencilla. Mañana, ahora en el cierre del campeonato nacional, empiezan las semifinales. ¿Por qué el entrenador de un equipo le va a revelar a la opinión pública la alineación si es una decisión estratégica? Es una medición de transparencia, don Luis. No, la medición de transparencia viene después. ¿Sabe por qué? Le digo porque se lo pregunté a José María Figueres, él me dijo que eran más o menos $3 millones. Ayer, el último informe de comunicación digital de la Universidad Latina nos dijo más o menos cuánto está invirtiendo. Es consecuente con más o menos el dato que nos dijo. Sí, sí. Y lo he conversado con todos los candidatos, inclusive, por ejemplo, el partido del Frente Amplio. Don José María Villalta me dio un dato. Claro, porque también los dos tienen deuda política y pueden darse ese lujo, pueden colocar sus bonos. Nosotros estamos tratando de colocar nuestros bonos. Pero esto no es un asunto de falta de transparencia. ¿Cuesta 500,000 pesos? No, cuesta entre 500,000 y $1 millón. Si yo tuviera los 3 millones de José María Figueres, no iría siquiera a la segunda vuelta. Me quedan los últimos 30 segundos. La libertad de expresión es fundamental para nuestra democracia. ¿Cuál sería su política a la hora de llegar hacia la presidencia de la República para comunicarse con los periodistas? Todas las facilidades. Estoy absolutamente a favor. Yo pasé trabajando 9 años con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y cuando hablo de los temas de política, de políticas públicas, uno de los temas siempre que nos ocasionó más dificultades es convencer a los gobiernos de la necesidad de tener un marco normativo absolutamente amplio y restricto en materia de libertad de expresión. Conmigo pueden contar, conmigo no van a andar. Eso sí, que después de las 9 de la noche, por favor, no me llamen porque yo necesito descansar. Don Luis, lo van a llamar. Pero sí, yo sé, pero estoy diciendo, bueno, para ganarme unas horitas adicionales, por favor. A la hora que sea, el administrador tiene que estar dispuesto a cualquier hora del día. Ha sido un placer conversar con usted. No, sé que lo he llevado muy rápido y le agradezco mucho su cortesía para poder acercarse a la ciudadanía y poder responder las preguntas que de repente pueden ayudarle a la hora de elegir. Sí, sí. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Para nosotros en el Colegio de Periodistas es un gusto tratar de llevarle todas las candidaturas hacia la presidencia de la República. Esta conversación con don Luis es nuestra candidatura número 25. Yo digo que hemos completado una hazaña con un equipo maravilloso de producción. Y ahí debo reconocer la labor de los compañeros en producción que usted va a ver en los créditos, tanto Alan como Rolando. Para nosotros es un placer y junto con Voto CR llevarle esto a pantalla. Hasta luego.